Buenas noches. La verdad que no recordaba bien el nombre del bloque del invitado de hoy, se lo acabo de preguntar y me gusta la palabra, me gusta lo que conlleva, ¿no? Construyendo Córdoba es el bloque del legislador Dante Rossi. Qué bueno que en momentos donde todo se termina destruyendo, las relaciones humanas, los valores, los modales, las buenas formas, el Garraham, la salud pública, los derechos de las personas discapacitadas. Bueno, puedo seguir hasta mañana si quieren, pero voy a ser como demasiado negativa. Alguien hable de construir. ¿Cómo se hace construir sobre una base donde hoy el mensaje es la destrucción? Y ojo, por supuesto que estamos azorados, pero no tenemos mucho derecho a estar azorados, porque si hay algo que Milei no hizo es mentirnos. ¿Se acuerdan cuando más de uno, y me incluyo, decíamos, no va a llegar a tanto? Cuando decía salud afuera, no lo decía, lo gritaba, porque es su forma de expresarse. Cuando sacaba los ministerios y decía educación pública afuera, bueno, acá estamos, tal cual lo prometió. Entonces, ante esta realidad, alguien que diga construir, me parece que vale la pena escucharlo. Así que después de los auspicios, los invito a una entrevista con el legislador de Construyendo Córdoba, Dante Rossi. Buenas noches, Dante Rossi. Hola, ¿cómo andas? Bien, este año no habías venido todavía, Dante. No. Fue buena la caracterización, es mucho más fácil decir radical, que decir soy radical y soy por legislador supuesto. del radicalismo. Por alguna diferencia y desaveniencia interna hicimos un bloque distinto, pero bueno, votamos en general en conjunto, así que tratamos de superar esas diferencias. Antes de meternos en el tema, ¿qué pasó en la legislatura, por favor? Porque, ¿cómo es el tema de la comunicación y de los mensajes, no? Uno lee por X los mensajes de los legisladores radicales y es: apoyamos la quita de las retenciones, como siempre, estamos al lado del campo. Y uno lee por X al presidente de bloque, Miguel Siciliano, y dice: la oposición no apoyó la quita de las retenciones o la baja de las retenciones. ¿Qué pasó? Eso es por tratar de sacar algún rédito político innecesario. Ayer, prácticamente por unanimidad, independientemente sobre las valoraciones, sobre si hacía falta una sesión especial, si no hacía falta, hace un mes ya lo habíamos aprobado el proyecto pero bueno, tenemos sobre nuestras espaldas, sobre las espaldas de los cordobeses, esta amenaza del presidente de la Nación de que a partir del 1 de julio vuelven a los valores habituales las retenciones, y para Córdoba son entre 400 y 800 millones de dólares los que se pierden, los que se van de Córdoba, los que no vuelven a Córdoba. Y hubo un debate muy extenso con 30 oradores y casi por unanimidad se aprobó esto de que hay que reclamarle al presidente de la Nación que no vuelva a subir las retenciones y que tenemos el anhelo de que haya retenciones cero. Pero bueno, nosotros también impulsamos un reclamo para que el gobernador de la provincia baje los impuestos. Habíamos hecho un despacho de minoría, si votamos el despacho, que era la primera parte igual que el despacho de mayoría, y la segunda agregamos esto.
si votábamos lo primero, lo del oficialismo, no podíamos votar el proyecto de minoría. Así que, pero en definitiva, y lo cierto es que, y lo que hay que mostrar, porque justamente la sesión de ayer fue para mostrarle al presidente que hay un reclamo de Córdoba en ese sentido, es que casi por unanimidad le pedimos al presidente de la Nación que no vuelva a subir las retenciones. Es muchísima plata para Córdoba y plata que no vuelve, porque en realidad lo que está haciendo el gobierno nacional es bajar aquellos impuestos que son coparticipables, los que son de la nación no los baja. Pero aparte no los baja. Como dicen ellos, ¿viste? Con la tuya. Pero yo decía ayer en la sesión, Córdoba está perjudicada igual que con el kirchnerismo por este presidente. A nosotros no nos mandan los subsidios para el transporte interurbano, no nos mandan plata para los comedores y merenderos, suspendieron la obra pública directamente, no hay ni siquiera mantenimiento de la obra pública nacional. No, y se ven las rutas, la falta de mantenimiento se ve en las rutas. Eliminaron definitivamente el FONID, que era el 10% que se le pagaba, y hoy vienen por las retenciones, y está también latente el tema de la caja de jubilaciones, que no terminó. Hubo una conciliación, van a pagar el 25% de lo que le corresponde pagar por mes a Córdoba por el déficit de la caja, y todavía no se ha hablado nada de la deuda que llega al billón de pesos. Así de lo que tenemos arrastrando. No hay ninguna duda que Córdoba es perjudicada por el gobierno de Milei. ¿Y cómo ves vos desde el radicalismo, desde la legislatura, los movimientos que hace el gobierno de la provincia con respecto a esta realidad? A la del campo lo hace bien, es más, me parece que ayer, como digo, en vez de estar sacando cuentas de ver qué votó cada uno, habría que estar diciendo que defendimos todos al campo. En eso no hay diferencia. Después hay otras diferencias, por supuesto. El gobierno hizo caja con un impuestazo muy duro a principio de año. Eso fue lo que manifestamos ayer, que también tendría que bajar impuestos en la provincia. Y el reclamo del resto de las cosas, bueno, está vivo, y creo que en eso no hay diferencia. ¿Cómo ves la ciudad, Dante, vos que la recorres tanto? No me gusta, la verdad que creo que no hay gestión en un montón de aspectos. El transporte le van poniendo parche y no mejora el servicio. La recolección de residuos no es bueno el servicio, la gente se queja muchísimo. Se nota hasta que no hay un cuidado de los espacios verdes, que en la gestión de Martín Yarlora se había hecho. Bueno, me parece que no es una gestión buena, tienen conflicto con el SUABEN porque en definitiva falta diálogo, porque uno no le puede decir a los trabajadores que no les va a aumentar el salario durante 6 meses aunque sea poca la inflación. Entonces, bueno, falta, y eso hace que hoy sea un caos. Bueno, baches por todos lados también. Por ahí veo, arreglan un bache y a los 2 días vuelve a estar el bache. Entonces se ve que el material con el que lo reparan no es bueno, pero bueno, no, me parece que es mala la gestión. ¿Y cómo está hoy parado el radicalismo ante esta realidad? ¿Cómo lo ves vos? Porque lo que en su momento era hasta motivo hasta de chiste, decir, bueno, por las dudas están en interna, que bueno, hoy ya sobrepasa eso, y ante una realidad que hace falta una oposición que a nivel nacional, a nivel local, y no se está viendo porque es como que están en las propias internas, que si Ferrer dijo, que si De Loredo es, que si vamos con la libertad, que si no vamos con la libertad, que Ramón Mestre ahora está dando vueltas por toda la provincia, que Dante Rossi se fue del bloque, pero está en el bloque, pero vota con nosotros, pero hizo otro bloque, que los concejales, no, porque si los que son de Negri, porque los que... Y mientras tanto... Hay varias cosas, ¿no? Primero, en el radicalismo de Córdoba, el que piensa distinto directamente ni lo convocan para nada. O sea, estamos vedados hasta de opinar cuál es la estrategia para adelante. Yo cito un caso nomás, hace un año que estoy reclamando que me habiliten un núcleo interno después de haber constituido el 100% de los requisitos que se me pidieron, y el partido me está frenando permanentemente porque no quiere sumar a alguien más a la mesa que pueda opinar. Esa es la verdad. Después no abren el debate, están especulando para ver si pueden hacer una alianza. Especulan con el calendario electoral y con la simpatía de Karina Milei o de Santiago Caputo. No, me parece que es errado eso. Nosotros no tenemos coincidencia con el gobierno de Milei. Milei no solamente ha destratado a Alfonsín, destrata al radicalismo, tiene una visión o el rol del Estado diametralmente opuesta. Yo me imagino, veía ayer sorprendido algunos videos que están dando vuelta de Pac
paca paca, y uno de los filósofos que tiene el gobierno, el gordo Dan, que dice, nosotros no adoctrinamos porque lo que tenemos nosotros es la verdad. Bueno, una persona que cree que la verdad revelada la tienen ellos, bueno, yo me imagino un dirigente radical que vaya en una lista de La Libertad Avanza defendiendo eso, defendiendo paca paca, defendiendo la apertura indiscriminada de las importaciones, defendiendo que eso genere un saldo de la balanza comercial que es negativo, que no ingresan los dólares que nosotros necesitamos. Defendiendo el desfinanciamiento universitario, defendiendo el desfinanciamiento del Garrahan, por ejemplo. Defendiendo eso, defendiendo, por ejemplo, no bajaron la semana pasada a una sesión en la cual le iban a aumentar un porcentual a los jubilados. Bueno, no me imagino un radical en una lista así. Y esta es una elección nacional donde uno va a tener que avalar o no las políticas nacionales. Juez ya ha dicho, yo estoy ahí, banco lo que diga el presidente. Bueno, el radicalismo no es así. Y no se da el debate, Está no bien, se abre el debate. pero lo que dijo Juez, sin decirlo, lo termina diciendo también de Loredo. Sí, sí, totalmente. Por el Juez es más auténtico, lo dijo, lo sostuvo. Además, Juez de última está en una alianza con el radicalismo, pero tiene su propio partido. Sí, pero aparte no hay en el partido no hay un cuestionamiento sobre claro. lo que está haciendo. En el radicalismo hay cuestionamiento. Nosotros, yo estoy seguro que si el radicalismo expresa otros valores, expresa otra posición, otra idea sobre el rol del Estado. Bueno, yo no veo que haya coincidencias y me parece que si se avanzara en una cosa así, el radicalismo se terminaría fracturando, porque hay muchos sectores del partido que no se les cruza por la cabeza acompañar una aventura electoral de ese tipo. Y si los radicales que están pensando en la posibilidad de aliarse con La Libertad Avanza, que no sé si La Libertad Avanza los quiere también, ¿no? También, porque, bueno, yo creo que no va a haber alianza con La Libertad Avanza, pero porque no quiere Karina Milei. Sí. O sea, ¿por qué van a ponerlo a Rodrigo de Loredo número 1 en una lista cuando lo que se están llevando es un pleito? Porque va a haber dirigentes que van a criticar esa alianza, que le van a llevar, así como nosotros los contagiamos a los del PRO de las internas que tenemos, lo que vamos a llevar es la interna del radicalismo a la lista de La Libertad Avanza. Sí, porque por supuesto que están aquellos libertarios que solo quieren que sean puros. Pero claro, entonces, claro, bueno, claro. Digo, pero bueno, a eso iba. Los que defienden esta posible alianza con La Libertad Avanza y demás, dicen que es la única forma de que el radicalismo vuelva a tener protagonismo. Y los que no la defienden, como en tu caso, hablan de a qué costo tener este protagonismo. Pero aparte nosotros nos vamos desdibujando. Claro. Un partido político expresa ideas, valores, las coaliciones se arman si hay coincidencia de valores, no para ganar una elección, no solamente para levantar el brazo y mañana hacemos una cosa distinta. Aparte, si La Libertad Avanza gana la elección de diputados ahora de medio término, obviamente que dirigentes de esa expresión van a querer encabezar el proyecto de la gobernación en el 2027. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mirar de afuera, vamos a acompañar esa iniciativa, vamos a ir con La Libertad Avanza ahora, pero después le vamos a decir, no, pero los candidatos son nuestros. Bueno, yo no veo esa situación, pero bueno, es más, Milei necesita sumar diputados y diputadas que sean hormigas del proyecto. Ellos son dirigentes. Es lo que busca. Busca que no piensen, que no debatan, que hagan lo que el presidente les diga y punto. Bueno, el radicalismo nunca fue así. El radicalismo y los dirigentes del radicalismo... Ni con los propios han sido así. Por supuesto. Pero yo lo veo a Rodrigo, por ejemplo, de quien soy amigo, tengo afecto con él. Rodrigo ha sido un peleador toda la vida, pasó por interna, le discutió el poder a Ramón Mestre. No lo veo sometido a las directivas del presidente de la Nación o de Karina Milei o de Bornoloni en Córdoba. La verdad que no lo veo. Sin embargo, según lo que se comenta y lo que el mismo Rodrigo dice, él está como expectante de una posibilidad con La Libertad Avanza. Ayer lo escuché diciendo que, bueno, que había que hacer una coalición donde cada uno mantenga su individualidad.
y su visión pero si la visión nuestra es pero totalmente... que entelequia de palabras y de cosas que después... No, pero aparte que la visión nuestra es diametralmente opuesta a la de Milei. Nosotros no estamos... A ver, el radicalismo critica o no critica lo que hicieron, que me pareció inmundo realmente, de utilizar inteligencia artificial para ganarle la elección a Mauricio Macri y hacerle decir cosas que él no... para engañar al electorado. Sí. Es un atentado contra la democracia. ¿Nosotros estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo? Porque no escuché muchas voces que condenen eso. Bueno, ahí quiero ir también. Hay como una oposición adormecida, ¿no? Sí. Pero ni los mismos del PRO salieron a decir algo. Bueno, lo del PRO es increíble, porque el presidente dice que el principal líder de ese partido se tiene que jubilar porque ya es viejo y da lástima. No lo después saluda va al TEDEUM y no lo saluda al principal dirigente de gestión que tiene el PRO. Y después van 2 dirigentes de la provincia de Buenos Aires a los que le dicen vengan, pero sin la marca, sin el partido, vengan a sumarse a esto, porque hay que ganarle al kirchnerismo. Entonces, dice, hay que ganar el kirchnerismo, lo mismo que no hicieron absolutamente nada durante la gestión del kirchnerismo. Nada, estaban dedicados a hacer plata. Bueno, ahora son ellos los que nos asustan con el kirchnerismo. Bueno, me parece que hay falta de dignidad y hay miedo a enfrentar una elección. Yo quiero enfrentar mi elección. Es más, me parece que el radicalismo tendría que animarse con otras fuerzas políticas que quieran participar también, pero yo creo que Rodrigo tendría que animarse a competir incluso con la lista 3 del radicalismo si no hay otros partidos que adhieran a esa postura, porque es un dirigente importante, tiene un caudal de voto importante, tiene una trayectoria importante. Bueno, es cuestión que se anime nada más, que diga, voy a arriesgar el pellejo, capaz que no ganemos. La política no es ganar o perder. La política es muchas veces asumir el momento histórico que le toca asumir a cualquier dirigente partidario o cualquier partido político. Si no, hubiéramos sido de Menem, hubiéramos sido de Kirchner, hubiéramos sido de Cristina. Muchos lo hicieron. Bueno, Julio Cobo fue vicepresidente de Cristina y creían en la transversalidad en su momento. Bueno, los dirigentes que hoy se quieren ir con la Libertad Avanza a 1 año y medio de gobierno, porque las políticas estas ya las vivimos. Cabal era un dios. Como es hoy Caputo. Hoy dicen de Caputo que es el mejor. Pues dejemos que termine el mandato, veamos qué pasa de acá a 4 años. Es una historia repetida. Yo lamento desilusionarte con los tiempos. Por supuesto que tiene que durar 4 años a como de lugar. Pero yo no sé si antes de los 4 años ya no empezamos a ver los reales resultados de este sistema. Pero aparte que se ven cosas y se ven efectos la desindustrialización se ve. La General Motors esta mañana suspendiendo. Pero la apertura indiscriminada de importaciones, tenemos saldo de la balanza comercial negativa cuando necesitamos dólares, nos hemos vuelto a endeudar, ha bajado la inflación, por supuesto. Sí, pero ha bajado el consumo. El problema del dólar en algún momento va a estallar porque con Nunca ese pensé precio... que diría esto, pero coincido con Néstor Kirchner, con todos adentro, ese monto es lo que cuesta hoy el dólar, no es competitivo para las exportaciones y en algún momento viene el mismo reclamo de siempre, que ya vino con el plan austral de Alfonsín y que hizo y ya vienen reivindicaciones de la gente que no le alcanza la plata para comer. Y ya vino en el último tiempo de la convertibilidad, cuando por esa tosudez de no querer cambiar esa paridad 1 a 1, terminó explotando todo por los aires. No, y en el medio agreden a todo el mundo. Lo decíamos ayer en la sesión también, el periodista que piensa distinto es un ensobrado. Ricardo Darín, por osar opinar en contra del gobierno, ya tenía que devolver el Oscar que le habían dado, y ya era un pésimo actor directamente. Se pelean con Lali, se pelean con cantantes, no les importa nada, se pelea con todo el mundo. Con el que piensa distinto hace echar a economistas de lugares donde él está, porque si él está no quiere que estén los otros. Pero claro, por eso destrata a todo el mundo. Y eso cuando la cosa económica o la situación económica va bien, se soporta. Cuando la situación económica se desmadre, hace falta buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Además, Dante, la violencia genera violencia. Sí. Y pongámosle
las palabras. Es un gobierno de un trato violento. Sí. Es un gobierno de un destrato al otro, al que piensa distinto. Sí. Es un gobierno que destrata a los discapacitados cuando Bueno, un no quiere funcionario a aprobarla. cargo de esa problemática está diciendo, bueno, que vos tengas un hijo discapacitado es un problema tuyo, no del Estado. Pero aparte no quieren aprobar la ley de emergencia en discapacidad, que genera un gravísimo inconveniente para muchísima gente. Echan a la persona que le da un aumento a los médicos del Garrahan, cierran el Instituto del Cáncer. El CONICET está diciendo, bueno, la manifestación de ayer están diciendo, che, paren, porque ciencia y tecnología va a desaparecer. Y por supuesto hay nada. No hay mucha oposición tampoco a eso, y es como que nadie sale a decir cosas. No sé, yo escuchaba estos fragmentos, por ejemplo, del Paca Paca, que es una cosa ideológica, que es una cosa sobre la cual los que somos demócratas algo tenemos que decir. Sí. Escuchaba un fragmento ayer donde decía, donde un chico estaba en una panadería y se escuchaba una voz donde le decía al chico que no hay derecho a la alimentación, porque si él tiene derecho a la alimentación, lo tienen que obligar al panadero a darle de lo que produce él a este. Entonces, bueno, no hay solidaridad, quiere decir que no hay derecho a nada, que un derecho no genera la obligación del Estado de cubrir ese derecho. Bueno, no, porque una necesidad no es un derecho. No es un derecho. Claro, esa es la teoría. Si no es un derecho, si el Estado no va en auxilio de los que hoy necesitan comer y tienen sus necesidades básicas insatisfechas, bueno, ¿para qué está el Estado, no? Bueno, es que él lo dijo siempre. Él es un enemigo del Estado y él va a destruir el Estado desde adentro. Leí un tuit de Laje, creo que fue, sí, que volvió a Córdoba y estaba sorprendido de cómo el mercado funcionaba, porque un día de lluvia rápidamente salieron los vendedores ambulantes a vender paraguas y a vender pilotos. Digo, el vendedor ambulante está cagado de hambre, pero busca conseguir 2 pesos para subsistir. Saca los 10 paraguas que tiene guardado y dice, qué suerte que llueve, hoy vendo paraguas. Es una persona que no tiene trabajo estable. Que está a la expectativa. Que necesita 2 pesos para comer. Pero por supuesto. Es el funcionamiento del Estado, qué bueno. Frente a una necesidad, porque llueve, vende paraguas, por Dios. El funcionamiento del mercado. Del mercado, claro, sí. Pero por Dios, esa es la visión que tiene el gobierno. Y nosotros, lo preocupante del radicalismo coincide con eso. A eso voy. Y mientras tanto, desde la oposición, nadie dice nada. Pero ni siquiera el ala del radicalismo, yo reconozco que ha funcionado siempre con un ala más de centro-derecha y otra más de centro-izquierda, pero ni siquiera el del ala centro-derecha se le hubiera ocurrido decir las cosas que está diciendo este gobierno. Que la verdad que ellos transmiten es la verdad absoluta, porque son ellos los que lo transmiten. O sea, no hay... Bueno, y son valores, son ideas, son valores que sustentan las cosas que hace el Estado. Porque claro, si cree que no hay derecho a la alimentación o no hay derecho a la salud pública, obviamente cierran el Garrahan. No mandan la plata a los comedores, ni los alimentos dejan que se venzan ahí guardados. Obviamente, son esos los valores que defienden. Mientras la gente se muere de hambre. Esta mañana escuché, yo creo que los que trabajan en los grandes medios terminan bajando línea de determinadas opiniones o participan de estas estrategias de los diferentes gobiernos de inundar la cancha con determinados temas, y se habló de la posibilidad de, y te lo pregunto como radical, de la posibilidad de la transferencia de las escuelas municipales a la provincia. Lo tiró un periodista como comentario de que el Ministerio de Educación de la provincia tiene, creo que 3.200 escuelas, podría tener 3.236. Bueno, toda esa teoría del economicista del Estado que si puede manejar 3.200, ¿cómo no va a poder manejar 3.236? ¿Para qué la municipalidad tiene estas escuelas? Sabemos que las escuelas municipales son un emblema en Córdoba, sabemos la importancia que tiene para el radicalismo, porque fue una idea de un dirigente radical que cambió la realidad de muchísimos niños en zonas vulnerables y que siempre se destacó por ser una educación de excelencia. La escuela municipal, si bien lo comenzó Ramón Mestre, hizo mucho ahínco en eso también el intendente Rubén Martí, y a lo largo de todos estos años
me parece que nunca a nadie se le ocurrió esto. Bueno, hoy empezó a sonar en un medio muy importante de Córdoba. ¿Qué opinión te merece? Si el gobierno avanzara en eso sería horrible, la verdad. Hoy teníamos una comisión donde hablábamos de temas de seguridad vial, pero también de seguridad, y hablábamos, hay cosas que se avanzan, o sea, el rol del municipio, sobre todo de un municipio grande como Córdoba, ha dejado de ser solamente la recolección de residuos, el transporte. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el municipio se meta, por ejemplo, en materia de seguridad. Me parece bien que haya móviles de la Guardia Urbana que funcionan mal, porque hoy funcionan como si fuera una alarma comunitaria. ¿Sí? Lo que hay que hacer es hay que poner una persona capacitada con un arma no letal, sacar al policía que siga en la calle. Si no es lo mismo que el policía con un auto. Pero está bien que funcione. Y en materia educativa también, nosotros es un orgullo mantener esas escuelas, es un orgullo lo que la municipalidad ha podido hacer con esas escuelas. Entonces sería un retroceso enorme que solo tiene como objetivo sacarse de encima un costo, porque esa es la verdad. Se sacan de encima un costo, hoy la municipalidad está complicada económicamente y deben estar buscando alguna forma, o algún funcionario habrá comentado, la posibilidad de sacarse algo de encima y con eso generar un superávit mayor. Ojalá que no lo hagan. Yo no creo, sí, a mí también, conociéndolo a Daniel Pacerini, no creo que lo hagan. A mí también me pareció raro, también lo conozco mucho al intendente y me pareció que no es eso lo que él pretende. Pero me llamó la atención que lo diga un periodista muy renombrado de uno de los medios más importantes. Sí, capaz ¿no? que sea una idea de la provincia de absorber esas escuelas municipales, pero creo que el intendente en eso... Bueno, sí, puede ser una idea de la provincia, porque no sé si recordás que al principio del mandato de Martín Yarlora también se tiró, como intendente, también se tiró esto sobre la mesa. Sí. Y hasta Martín mismo dijo, bueno, pero las escuelas, en realidad los municipios no tendrían que... Sí. Después se retrotrajo cuando se dio cuenta... Ese es un concepto clásico que ya no se utiliza. El municipio, sobre todo los grandes, la Municipalidad de Córdoba es prácticamente como la provincia, maneja un presupuesto importante, entonces tiene obligación de hacer algunas cosas. Tiene más habitantes que algunas provincias, bueno, de hecho. Por supuesto. Muchísimas gracias, Dante. Gracias. Se nos fue en tiempo. Siempre un placer hablar con vos. Igualmente. Y nos quedaron varios temas, así que más cerca de las elecciones nos vamos a juntar. Muchas gracias. Ya escuchamos entonces lo que está pasando, ¿no? Y qué está pasando en esta oposición que no escuchamos los que, como dije antes, miramos azorados algunas determinaciones del gobierno nacional. Acuérdese de esto, la violencia genera violencia y la violencia verbal la mayoría de las veces puede terminar en otro tipo de violencia. Así que empecemos por un buen trato. Buena semana, buenas noches.